Bienvenidos, estimados participantes, a esta nueva sesión de Matemáticas en Línea. Mi nombre es Irma Susana Rodríguez Horta, soy ingeniero en electrónica, tengo una maestría en ciencias de la computación y una maestría en educación y docencia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? El día de hoy vamos a abordar el tema Los números dicen. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? En esta sesión vamos a ver conocimientos previos que ustedes ya debieron de haber revisado con anterioridad de toda la documentación que se les proporciona en la plataforma. Estos conceptos son básicamente notación exponencial, igualdad y propiedades de la igualdad, así como razones y proporciones. En esta misma sesión veremos los requerimientos de la actividad integradora que ustedes necesitan realizar, preguntas y respuestas acerca del tema de la misma actividad integradora y conclusiones. Sin más preámbulo, comencemos con un pequeño repaso, un breve repaso de los conceptos mencionados. Primero, ¿qué es notación exponencial? De acuerdo con Evit, esta notación permite escribir abreviadamente números muy grandes o muy pequeños, o sus aproximaciones. Para ello, se escribe el número como un número con una cifra entera multiplicado por una potencia de 10. Siempre vamos a tener presente que vamos a estar trabajando con potencias de 10. Para ello, veamos algunos ejemplos. El primero que tenemos es 10 a la 0. Recordemos siempre que cualquier número elevado a la 0 es la unidad. En este caso, 10 a la 0 es 1. Posteriormente, podemos revisar que 10 a la 1, recordemos igual una regla matemática, que cualquier número elevado a la 1 es el propio número. En este caso, pues lo mismo, 10 a la 1 es igual a 10. Cuando nosotros hablamos de 10 al cuadrado, estamos hablando que como resultado tenemos un 100. Cuando hablamos de 10 al cubo, como resultado tenemos un 1000. Y cuando hablamos de 10 a la 4, tenemos 10.000. ¿Pero por qué repasar esto? Bueno, pues porque estamos hablando que la notación exponencial está ligado con la base o la potencia de 10, ¿no? Entonces, ahora sí, veamos qué es esa notación exponencial. Yo, por ejemplo, quiero expresar el número 40, ¿cómo lo expresaría en una notación con potencia de 10, una notación exponencial? Sería 4 por 10 y esto me va a dar a un igual a 4 por 10 a la 1. Lo mismo, un 2000, otro ejemplo, sería 2 por 1000 y esto en una notación exponencial sería 2 por 10 a la 3. Si vemos, este exponente está ligado con la cantidad de ceros que estamos trabajando en la base de 10. Otro ejemplo tenemos de 300.000, que va a ser igual a 3 por 100.000. Esto va a ser igual a 3 por 10 a la 5, nuevamente ligado con la cantidad de ceros que tenemos. Ahora bien, no nada más podemos representar con la notación exponencial números enteros completamente, sino también podemos llevarlo a lo que es una representación en formato decimal. Por ejemplo, tenemos 1400. Ya sabemos de antemano que podemos decir que es 14 por 10 al cuadrado, ¿no? Tenemos dos ceros. Esto va a ser igual a 1.4 por 10 a la 3. Simplemente lo que estamos manejando es ya la presencia de un punto decimal y lo estamos haciendo un corrimiento hacia nuestra izquierda, ¿no? Para poderlo representar. Otro número, por ejemplo, tenemos un número aquí muy grande, 25.200.000. Esto va a ser igual a 252 por 10 a la 5. O sería equivalente, si ya manejamos con un punto decimal, lo manejamos hacia el corrimiento a la izquierda, aumentamos un punto, una unidad al exponente, entonces estamos trabajando como 25.2 por 10 a la 6. Y esto va a ser igual también, si queremos hacer como un número decimal más pequeño, sería 2.52 por 10 a la 7. Entonces, este gran número que tenemos representado como 25.200.000, lo podemos representar también de alguna manera como 2.52 por 10 a la 7. ¿Ok? Bueno, continuamos con otro concepto que es la igualdad. Recordemos qué es la igualdad. La igualdad es, según la definición en 2017, una disculpa, estoy un poco mal de la garganta, una igualdad es una equivalencia de dos expresiones o cantidades. Estos factores, para ser iguales, deben de tener el mismo valor. Podemos identificar
que una igualdad siempre tiene que estar relacionada con el signo de igual, ¿ok? Tenemos dos expresiones que están ligadas o relacionadas con este signo. ¿Cómo sería ese ejemplo de signo de igual? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Mencionemos solamente las propiedades de la igualdad, que ustedes también ya tienen dentro de sus contenidos y que ya debieron de haber repasado esto con la finalidad de poder hacer un manejo pues mucho más rápido, ¿verdad? Recordemos 5 propiedades que son reflexiva, simétrica, transitiva, uniforme y cancelativa. Vendiéndonos a nuestro ejemplo, tenemos 1 más 1 igual a 2, nos aparece aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que 1 más 1 tiene una igualdad, una semejanza con el número 2. Es lo mismo que yo diga 1 más 1 o me refiera a 2. Cuando yo aplico las propiedades de la igualdad, yo, para no modificar esa igualdad, si yo voy a multiplicar estos factores, les tengo que multiplicar por el mismo número, como en el caso aquí que aparece un 2 por 1 más 1 va a ser igual a 2 por 2. Igual, si yo quiero dividir entre 2, entre 3, tengo que hacerlo de la misma manera en ambos lados, ¿no? Esto es una igualdad matemática y si vamos a afectarla con alguna multiplicación, una división, lo tenemos que hacer, una resta, suma, lo tenemos que hacer de la misma manera en ambos expresiones. Bueno, pues pasemos a nuestro siguiente concepto, que son razones y proporciones. Ustedes ya habrán visto que cuando hablamos de razones y proporciones nos referimos a una manera de comparar determinadas cantidades. En específico, la razón se refiere a identificar cuántas veces una cantidad contiene a la otra, ¿no? Podemos hacer una semejanza, por ejemplo, en una figura geométrica, como lo ilustramos aquí, ¿no? Que un triángulo, cuántas veces este pequeño triángulo puede caber en el triángulo mayor. La proporción que pueda es la proporción que se pueda guardar entre una y otra cantidad, que pueda ser directamente proporcional, es decir, que A va a cambiar en el momento que B cambie, como lo ilustramos aquí, o viceversa, ¿no? Cualquiera de los dos que cambie va a afectar uno al otro. O inversamente proporcional, cuando yo digo va a cambiar B, en este caso, en el caso que B crezca, B va a decrecer, porque B es la inversa de A, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo completamente práctico. Nosotros debemos de estar muy conscientes de que hablar de potencias, hablar de igualdades, hablar de proporciones y de razones está muy ligado con todo lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? O con lo que estamos acostumbrados a convivir en problemas que se nos manifiestan en la vida diaria. Veamos un problema muy simple. Dice aquí, un tinaco de agua contiene 525 litros. Contamos con una tina de 75 litros para llenarlo. ¿Cuántas veces debo llenar y vaciar la tina para llenar el tinaco? Voy a considerar que X va a ser la cantidad de tinas que necesito. Entonces voy a plantear que X va a ser la cantidad de veces o la cantidad de tinas de 75 litros que yo necesito, y esto debe de ser igual a 525. Aquí en este momento estoy planteando una igualdad con una proporción. Para poder identificar o para poder determinar cuántas tinas yo necesito hacer, pues voy a despejar mi incógnita, que en este caso es X, ¿no? Entonces voy a tener que 75 está multiplicando a la X y va a pasar dividiendo al 525, todo con la finalidad de, recuerden, de conservar la igualdad. Esto ya al dividirlo me va a dar X igual a 7. Entonces, ¿cuál es el resultado? Yo necesito 7 tinas para poder llenar mi tinaco de 525 litros. ¿Qué es nuestra actividad integradora de acuerdo a todos estos conceptos que acabamos de ver? Que ahorita, si hay alguna duda, vamos a entrar a las preguntas y respuestas. Pero quisiera hacerlo una vez que les planteé la actividad integradora para que me expongan sus dudas pues más dirigidas a la actividad y bueno, que se pueda comprender de una mejor manera los conceptos que acabamos de ver, ¿no? La actividad integradora, ¿qué nos solicita? Primero tenemos que identificar qué es lo que nos está planteando. Y el planteamiento dice así:
La distancia que existe entre la Tierra y la Luna es aproximadamente de 400,000 kilómetros, y la longitud de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es aproximadamente de 40,000 kilómetros. ¿Qué es lo que necesitamos responder en esta actividad integradora? ¿Qué es lo que nos estamos solicitando? Bueno, nosotros necesitamos responder cuántas vueltas tengo que hacer alrededor del Ecuador para igualar a la distancia recorrida de la Tierra a la Luna. Esto, como verán, es un planteamiento que tenemos que hacer muy similar al ejemplo que mostramos de las tinas, ¿no? Si vemos, el trabajar con igualdades y con razones es muy importante, proporciones es muy importante en nuestra vida diaria, ¿no? Porque con ello podemos identificar muchos valores o resolver muchos problemas. Por ejemplo, si vamos a pintar una casa y ya pinté a lo mejor una pared con determinadas dimensiones, ya puedo identificar cuánto necesito, por ejemplo, de pintura para el resto de mi casa, ¿no? Entonces, es totalmente conceptos de mucho valor. Otro punto que tenemos que responder es: se hará un viaje en automóvil de la Ciudad de México a Puebla recorriendo aproximadamente 134 kilómetros. ¿Cuántos viajes se tendrá que realizar a Puebla para recorrer la distancia equivalente de la Tierra a la Luna? Es un planteamiento muy similar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dar respuesta a estos cuestionamientos. ¿Cómo? A través de estas consideraciones. Primero tenemos que escribir la distancia de la Tierra y la Luna en notación exponencial. Todos los cálculos que hagamos, por favor, los tenemos que hacer en notación exponencial. Y tenemos que describir el procedimiento completo para obtener los resultados. Un procedimiento similar a lo que yo les acabo de describir en el ejemplo del tinaco y la tina, ¿no? Revisar la rúbrica correspondiente que se encuentra en la plataforma. ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en formato doc o docx, que es un formato correspondiente a Word o Microsoft, y enviarlo a través de la plataforma. De esta manera, pues bueno, entramos, aquí les dejo la bibliografía, que ustedes ya tienen también la bibliografía en la plataforma, y entramos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Como conclusiones, ¿qué tenemos como conclusiones? Pues nuevamente resalto, ¿no? Lo que es el concepto de igualdad, el concepto de proporción, de razón y proporción, son conceptos que en algunas ocasiones, sin darnos cuenta, los hemos aplicado de una forma totalmente intuitiva. Entonces, el poderlos conocer, el poderlos manejar, el poderlos identificar cómo lo estamos obteniendo, nos puede dar la respuesta para la solución de muchos problemas de nuestra vida cotidiana. Pues bueno, muchas gracias, les agradezco su atención, quedo a sus órdenes a través del correo, a través de la plataforma, y pues mucha suerte en la elaboración de su actividad. Hasta pronto.